con este pequeño problema podemos poner en práctica el tema de momentos en cuerpos rígidos en 3D. ¿Por qué en 3D? Porque hay tres ejes, X, Z y Y. Estamos considerando un cuerpo tridimensional. Entonces, ¿cuál es la situación? Hay una barra, esta barra en L, que está siendo soportada por un cable en B. Como es un cable, a esto se le denomina fuerza de tensión, llamémosla TB. También hay un soporte en A, que es un rodamiento, entonces aquí van a haber reacciones. Y el problema nos pide calcular cuál es la tensión en B y cuál es la distancia de este punto A hasta esta fuerza de 50 libras. Una vez hallado eso, se hallan las reacciones en A. Ese es el objetivo. También hay una pregunta capciosa de ver si el rodamiento en A tiene que ser de bolas o de rodillos. Recuerden que el rodamiento de bolas es aquel que solo soporta cargas radiales. Una carga radial es aquella carga que su dirección va desde el centro hacia afuera. Es decir, todas estas líneas moradas son cargas radiales. Ahora, ¿qué es una carga axial? Son las cargas que las fuerzas van en dirección del eje en donde está el rodamiento. Es decir, son cargas que van perpendiculares al rodamiento. Esas son las axiales. Entonces, ¿cómo identificamos si el rodamiento es de bolas o de rodillos? Primero vamos a dibujar las reacciones acá. Asumamos que son las tres positivas: AZ, AX y AY. Entonces, de estas tres, ¿cuál es la carga axial? La respuesta sería AY, porque es la carga que va en dirección del eje. Entonces la pregunta es, en este sistema, aparte de esta AY, ¿hay alguna otra carga que esté en la dirección del eje Y? La respuesta es ninguna, porque esta 50 va en la dirección de Z, este 80 y este T también van en la dirección de Z. Entonces, como AY es la única en la dirección de Y, y como nosotros sabemos que esto tiene que estar en equilibrio, entonces AY tiene que ser igual a 0. En otras palabras, AY no puede existir. Y si no existe, ¿qué pasa? Eso me está indicando que el rodamiento en A no soporta cargas axiales. Si no soporta cargas axiales, mi conclusión es que yo no necesito rodillos, sino un rodamiento de bolas me sobra y basta. Es decir, en la vida real sí puedo colocar uno de rodillos, pero no es necesario porque el rodamiento no soporta cargas axiales. Entonces podría conseguir uno de bolas, que es más barato. Entonces ahí respondemos ese interrogante. Ahora, ¿qué toca hacer? Calcular los valores de TB y de esta D, de esta distancia. Entonces aquí ya empezamos las partes de sumatoria de momentos. Podemos hacer momentos en A, porque aquí hay dos reacciones. Entonces nosotros al hacer momento en A, en este punto morado, ni AX ni AZ van a hacer momentos en este, porque estas dos fuerzas salen de ese punto. Entonces no hay brazo de palanca. Entonces la idea es aplicar momento en A en los tres ejes. Por ejemplo, hagamos sumatoria de momentos en A en el eje Y. Esto tiene que ser igual a 0 y vamos a asumir dirección antihoraria como positiva. Aquí en 3D toca identificar en qué eje estamos haciendo momento. O sea, estamos en el punto A, pero vamos a hacer momento en el punto A alrededor del eje Y. Esa es la idea. Entonces ahora la cuestión es identificar qué fuerzas me hacen momento en ese eje. Es decir, qué fuerzas hacen que esto gire alrededor del eje Y. El eje Y es este, es decir, estamos viendo qué fuerzas hacen un giro así en este sentido. Para esto tengo un dibujo que hice en SolidWorks, que es este. El eje Y es este de acá, esta línea. Entonces, un giro en el eje Y viene siendo esto. Esto está girando alrededor del eje Y. Recuerden que el eje Y es esta línea. Entonces,
En la fuerza de 80 es una fuerza hacia abajo. Si yo tengo esto y aplico una fuerza hacia abajo, esto va a hacer que gire en el eje Y. Y es un giro, si nos miramos así, frontal, es un giro horario. Es decir, es un momento negativo. En cambio, la otra fuerza, la de TV, va hacia arriba. Es decir, si así la tengo originalmente, una fuerza hacia arriba va a ser un giro antihorario en el eje Y. Entonces ahí ya tenemos eso. Empecemos entonces. 80, dijimos giro horario, entonces va a ser negativo. Entonces aquí ponemos menos 80 y eso lo multiplicamos por la distancia. La distancia sería 1.5, la distancia de 80 hasta el eje Y. TV dijimos es positivo porque hace un giro antihorario. Entonces va a ser TV por su distancia, que es 3 pies. Esta fuerza de 50 no hace un giro en Y, porque si una fuerza está apuntando o pasa sobre ese eje, entonces no va a haber brazo de palanca, o sea, no va a ser un momento. Entonces la fuerza de 50 no hace momento en Y, solo son el 80 y la de TV. Pasa lo mismo con estas dos, obviamente. Estas dos fuerzas pasan por el eje Y, entonces no van a hacer momento. Entonces esto tiene que ser igual a 0. De aquí puedo despejar TV fácilmente. Aquí me va a quedar que TV es igual a 40 libras. Ahí ya tenemos la primera parte solucionada. Miremos en lo mismo, pero ahora momento en el eje X. Es decir, vamos a ver qué fuerzas hacen que esto me gire en este sentido. Entonces veamos. Aquí un giro en ese sentido. Recuerden que el eje X es esta línea que está acá, esta que estoy aquí señalando. Imaginen que esa línea azul es este eje de acá. Vamos a robarlo. Bueno, ahí no importa. Esta línea azul viene siendo esta línea, este eje. Entonces estamos viendo qué fuerzas me van a hacer que esto gire así, alrededor del eje X, que recuerden que es esta línea. Entonces, ¿qué fuerzas me hacen este giro? Aquí tenemos una fuerza que va hacia arriba, que es esta 50. Me va a hacer una fuerza hacia arriba, entonces esa fuerza va a hacer que me gire en sentido antihorario en el eje X. Entonces esa va a ser un momento positivo. 80 también va a ser un momento, porque esa va hacia abajo. Entonces si hay una fuerza hacia abajo, me va a hacer un giro horario en el eje X. Y de igual forma la tensión va hacia arriba, entonces va a ser un giro antihorario. Entonces son cosas que toca ver desde el dibujo. Enseguida toca identificar cómo van a ser esos giros. Entonces dijimos 50, vamos a poner otro color, hace un giro antihorario en X, entonces va a ser un momento positivo. 50 por la distancia del eje X, que es este, a esta fuerza es la D, que es la que yo quiero hallar, no la tengo. Listo. Más TV también dijimos que hace un giro antihorario, entonces es positivo. Y su distancia es distancia del eje X a esa fuerza o al punto B, que viene siendo esta línea. Esta es la distancia, que es 6 pies. 80 también es un momento, pero es un momento horario, entonces es negativo. Su distancia viene siendo esta línea del eje X al punto D, que viene siendo también 6 pies. Eso tiene que ser igual a 0. Ya yo tengo que TV es cuadrante, podemos reemplazar. Aquí va a ser 50D más, si este es 40, 40 por 6, 240, menos 80 por 60, 480, eso es igual a 0.
Entonces aquí queda 240 menos 480 menos 240. Pasa al otro lado como positivo. Y aquí divido por 50. Entonces me va a quedar que la distancia tiene un valor de 4.8 pies. Esa sería esta distancia. Entonces ya tenemos la tensión en B y tenemos la distancia. ¿Qué falta hallar? Las reacciones en A. Abro paréntesis. Aquí en realidad nos faltó hacer todavía momentos en Z, porque ya hacemos en Y, hicimos en X, falta en Z. ¿Qué pasa? Que si nosotros identificamos si hay una fuerza que haga un momento en Z, la respuesta va a ser no. Ninguna de estas fuerzas va a hacer un giro en este sentido. Si yo obtuviese, por ejemplo, no es el caso, pero si aquí tuviese una fuerza hacia allá, no sé, de 100, lo que sea. Ahora sí, esta fuerza, si nos hacemos la idea en 3D, va a ser un giro así, alrededor del eje Z. O sea, sería un giro horario, sería un momento negativo. En ese caso, listo, hay una fuerza que hace momento. Pero aquí no hay ninguna fuerza en ese sentido, entonces simplemente esta ecuación no es necesaria porque no hay fuerzas que produzcan un giro en el eje Z. Entonces listo. Vamos allá a las reacciones en el rodamiento. ¿Cómo se dan las reacciones? Simplemente sumatorias de fuerzas en cada eje. Por ejemplo, sumatoria de fuerza en Z tiene que ser igual a 0. En Z que hay a Z hay una de 50 positiva, está TB hacia arriba que ya dijimos que era 40 y la de 80 negativa. Todo eso tiene que ser igual a 0 y ahí si despejamos me va a quedar que a Z tiene que ser igual a menos 10. Entonces nos dio negativo. ¿Qué significa? No significa que esté malo, simplemente significa que AZ no va hacia arriba sino hacia abajo. Eso es todo. Ahora podemos hacer sumatorias en Y. Bueno, en Y no, porque no hay fuerzas en Y. Dijimos que no había fuerzas en Y. Entonces hacemos sumatorias en X. ¿Qué hay en X? La reacción en AX. Y no hay ninguna más en X. Entonces esto tiene que ser igual a 0, obligatoriamente. Entonces ahí ya terminaría el problema. La única reacción en Z fue esta. Y las otras dos que hallamos, la TB y la distancia, ahí quedaría ya completo este problema.